Pero desde mi experiencia de trabajo y teniendo en cuenta fundamentalmente las particularidades de las víctimas de delitos en contextos de violencia de género, las particularidades de la victimización a las que son sometidas, el vínculo que suelen tener con el autor de los hechos, que suele ser una persona conocida, un familiar, su pareja o una persona muy cercana, que la victimización o los hechos suelen ser crónicos porque las víctimas les lleva mucho tiempo poder acercarse a los sistemas de justicia a denunciar, vienen siendo victimizadas durante mucho tiempo, antes, incluso años, hasta poder hacer su primera denuncia y que las causas judiciales avancen. La vulnerabilidad de la cual parten y que tienen intrínsecamente y la vulnerabilidad que se acrecienta por los hechos de los cuales han sido victimizadas, con los cuales las convierten en víctimas especialmente vulnerables, me hace repensar esta idea de tener a la víctima como la testigo estrella o la centralidad del testimonio de la víctima como la base fundamental de mi teoría del caso o de mi prueba para mi caso, y poder pensar desde el inicio de la investigación, de poder avanzar aún o pensando de avanzar en la investigación más allá del testimonio de la víctima. Por supuesto que no todos los casos lo vamos a poder hacer, pero sí es un desafío en cada una de las investigaciones poder recolectar evidencias, partiendo por supuesto de un relato de la víctima, pero poder avanzar llegando a un debate oral y público, aún pudiendo prescindir del relato de la víctima. Y esto, quitándole la centralidad a este relato de la víctima, nos va a permitir sacarle este peso a la víctima, de decir que depende de su voz que la causa avance o no. Vamos a sacarle centralidad a la víctima y nos va a poder permitir, como Fiscalía, avanzar en causas en aquellos casos en que hay retractaciones por parte de la víctima, retractaciones que son propias y esperables en los casos de delitos en contextos de violencia de género, crónicos e intrafamiliares. En casos de desistimientos de víctimas que no quieren seguir con las causas penales y que hay criterios o hay elementos de parte de los ministerios públicos de la acusación o ministerios públicos fiscales en donde es necesario continuar por los niveles de riesgo en los cuales están las víctimas, más allá de sus manifestaciones de voluntad, de no querer continuar con las causas. En aquellos casos en donde las víctimas están en situaciones de especial vulnerabilidad, en donde no se encuentran en condiciones para poder ir a declarar un debate oral y público. En aquellos casos en donde al momento del debate oral la víctima presentan lagunas que los psicólogos y las psicólogas lo pueden explicar con muchísimo mayor detalle que yo, que soy abogada, y cuestiones fundamentales no pueden volcarlo en el momento del debate oral y público, etc. Con lo cual es importante poder hacer una investigación que permita sacarle esa centralidad a la víctima, fundamentalmente porque por el tipo de victimización a la cual han estado sometidas, generan su especial estado de vulnerabilidad. Y ni hablar cuando estamos hablando de niñas y adolescentes. ¿Y esto cómo hacemos para sacarle la centralidad? Precisamente haciendo una adecuada investigación de contexto. Y para avanzar en esto me voy a referir en un ratito. ¿Cuáles son las particularidades de estas investigaciones? Como estudiantes, desde que estudiamos en la facultad, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, y también en el ejercicio de la profesión, incluso en las fiscalías, estamos acostumbrados a investigar hechos puntuales.
Los hechos que llegan a nuestras oficinas, los hechos que estamos abocados a generar las investigaciones, son hechos puntuales en los cuales nos centramos en ese caso concreto a buscar las evidencias que permitan acreditar un hecho en particular y concreto. Pero cuando tenemos que abordar investigaciones en contextos de violencia de género, no solo vamos a tener que buscar evidencias respecto del hecho puntual cual se convoca la intervención de la Fiscalía, sino que debemos ir más allá e investigar el contexto en el cual se da ese hecho puntual. Y esto es así porque se debe hacer un análisis integral de la situación. Y ese análisis integral de la situación es fundamental para poder analizar distintas circunstancias, y voy a retomar también 3 puntos que tomó Iliana en su clase. El primero, para trabajar en un debate oral y público sobre la credibilidad del relato de la víctima y la fortaleza de mi caso. Yo, si hago una buena investigación de contexto, voy a poder trabajar sobre la credibilidad del relato de la víctima. La jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la jurisprudencia nacional, el fallo Sicardi de la Cámara de Casación Penal de Argentina, establecen determinados criterios para analizar la credibilidad del relato de la víctima. Y esa credibilidad del relato de la víctima va a estar dada, entre otros criterios, por la corroboración que se hace de los datos con los elementos objetivos que se pueden probar durante el debate. Con lo cual, si yo hago una investigación de contexto, además de probar las circunstancias en las que se dieron el hecho, voy a permitir reforzar la credibilidad del relato de la víctima. También para adelantarme a los prejuicios basados en estereotipos de género. Ya creo que han hablado durante este curso en otra clase sobre los estereotipos basados, los prejuicios basados en estereotipos de género, y en esto es importante también hacer investigaciones de contexto. Por ejemplo, una investigación de contexto es importante para discutir en casos de delitos contra la integridad sexual, cuando vamos a discutir únicamente temas de consentimiento. Cuando la víctima, o estamos en un caso en donde únicamente se discute si hubo o no consentimiento en ese hecho sobre el cual se discute si hubo un abuso contra la integridad sexual y el imputado dice que fue un acto consentido, lo que va a determinar o lo que va a poder, la prueba sobre la cual vamos a tener que presentar en el debate para poder determinar si estamos ante un hecho consentido o no, precisamente es la evidencia o la prueba de contexto que podamos determinar. Y en esto también vamos a poder probar los estereotipos y adelantarnos a los estereotipos y prejuicios de género que podamos tener. Por ejemplo, es importante en aquellos casos donde las víctimas pertenezcan, estemos discutiendo el consentimiento en una relación de pareja o en un matrimonio, en donde los prejuicios o estereotipos digan que no es posible los abusos sexuales en un contexto de pareja o de matrimonio, o por ejemplo si estamos discutiendo el consentimiento en un caso de una trabajadora sexual, por ejemplo si estamos discutiendo temas de consentimiento y parte de los prejuicios o estereotipos están dados de que se trata de una joven que estaba en un departamento sola a altas horas de la noche con 2 o 3 jóvenes al cual había ido consentidamente, pero luego no consiente mantener la relación sexual, que es objeto del debate en el cual vamos a tener que probar la ausencia del consentimiento. Y esto permite la prueba poder avanzar sobre la discusión del contexto en el que se dan o se producen estos hechos para adelantarnos a estos prejuicios o estereotipos de género.